Hola, buenos días a todas, todos y todes las personas que nos escuchan en este podcast que se llama Sin miedo a la adolescencia. Hoy estamos en nuestro cuarto capítulo que se titula Experiencia de atención a personas trans desde lo médico y lo psicológico. Yo soy Carolina Soto Salazar, soy médica del CESFAM Violeta Parra y estoy con Simón González Vergara, psicólogo del CESFAM también, y con Judith López, matrona del CESFAM. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, partiendo ya. Ahí partiendo con hartas ganas este nuevo capítulo de hoy. Qué bueno, qué bueno. Este cuarto capítulo es la continuación de temas que ya hemos conversado antes, ¿verdad? Y quizá para empezar y ponernos un poquito en contexto, yo voy a definir un poco como la experiencia de una persona trans, obviamente sin querer decir que esa definición pueda recoger la particularidad de cada persona. Pero cuando hablamos de personas trans, nos estamos refiriendo a un término que incluye a aquellas personas en las que su género, su expresión de género, ¿cierto? No coincide con su sexo biológico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una persona puede nacer con genitales femeninos o masculinos, pero que su expresión de género no coincida con ello, ¿ya? Cuando es una persona que nace con genitales femeninos, por ejemplo, y tiene una expresión de género o se identifica con un género masculino, hablamos de una persona transmasculina. Cuando tiene genitales masculinos y tiene una expresión de género o una identidad de género femenina, una persona transfemenina. Y hay personas también no binarias, ¿ya? Que en el fondo no se identifican con ninguna de estas dos categorías. Así que ya con esa, como con ese abrebocas un poco, ¿cierto? Hoy les traemos algunas reflexiones, yo creo, porque la idea es que las podamos conversar sabiendo que atendemos personas trans y que esto lo recogemos de esa experiencia en la atención. Y quisimos abordar como cuáles son los principales mitos o estas preguntas que también son muy frecuentes respecto a las personas trans y sus procesos, digamos, de transición de identidad. Simón, no sé si nos quieres contar un poquito desde tu experiencia también, como en la atención, qué sentimientos o qué sensaciones has como podido acompañar en niños, niñas, adolescentes trans. Perfecto. A ver, esto es una pregunta, a ver, como habla también Carolina, nosotros no somos personas trans, por lo tanto tampoco tenemos la experiencia propiamente tal de vivir el proceso. Sí, en nuestro trabajo clínico nos encontramos muchas veces, yo me he encontrado varias veces con adolescentes que están pasando por el proceso de transición y el hablar de qué sienten ellos va a ser quizá un poco más llamativo para los adultos, quizá, o para las personas de nuestras generaciones, que sienten exactamente lo mismo que sienten todos los adolescentes, cuando son rechazados, cuando son cuestionados de sus vivencias, sienten exactamente lo mismo que puede sentir un adolescente cisgénero, un adolescente heterosexual o un adolescente homosexual. El problema o la dificultad que enfrentan más los adolescentes trans tiene que ver en cómo la sociedad termina castigándolos por su vivencia o por su identidad más particular. Es como el malestar psicológico de las personas trans no tiene que ver con el hecho de ser trans, tiene que ver con el hecho de que como sociedad tendemos a cuestionarles su vivencia y tendemos a decirles que no son normales. Por eso muchas veces, y lo que ha pasado en psicología y en psiquiatría, es que termina patologizándose lo que es la vivencia trans. Algo que con el tiempo y con los años ha ido modificándose, pero que se sigue manteniendo también en nuestro espacio clínicos, a veces con algunos profesionales, pero la idea también del podcast es que comprendamos, o el del capítulo particular, que las personas trans sienten exactamente lo mismo que siente una persona cisgénero, una persona homosexual, una persona de todas las diversidades existentes. La diferencia es que quienes enfermamos o quienes dañamos a estos adolescentes somos nosotros los adultos o las personas que no tendemos a comprender lo que están pasando.
Entonces también como parte del capítulo es ayudar a los padres también a comprender que la vivencia de trans no le va, o sea, le va a ser más difícil la vida, pero no por culpa de ser trans, sino por el hecho de que la sociedad tiende a enfermar a estas personas, con cuadros más depresivos, más ansiosos. En general, se asocia mucho la vivencia trans a que es una enfermedad mental. Entonces, desde ahí ya, como tú decías, lo ven como algo anormal. Como, bueno, también el tema de la homosexualidad también se ve todavía, lamentablemente, como algo, de repente, como una enfermedad mental, pero, perdón, desde el punto de vista de las vivencias trans, tanto de los niños como de los adolescentes, incluso de adultos, se piensa que inmediatamente ya tienen algo malo. Entonces, hasta no normalizar un poco esta vivencia como algo natural de alguien, aunque sea diferente a lo normal o heteronormado que ve la sociedad, se va a tomar como eso y se perjudica mucho lo que tú decías, la vivencia, sobre todo de los adolescentes. Sumemos que ya el periodo de adolescencia es un periodo de inestabilidad emocional, de descubrimiento de identidad, de descubrimiento de la sociedad, de independizarse un poco de los padres. Vamos a sumar a esta patologización, a esta crítica que se le realiza a los adolescentes que pueden ser trans. Entonces, eso es lo que lo vuelve una situación un poco más delicada desde el punto de vista de salud mental para ellos y ellas. Creo que están tocando un tema súper importante y bueno, Simón y yo trabajamos sobre todo en salud mental, tú estás más en el área como de directamente derechos sexuales y reproductivos y creo que el hecho de especificar que no es una enfermedad mental, que es un proceso de descubrimiento de la identidad como lo tenemos todas las personas, pero que se sale un poco como este esquema en el que nos han metido, es súper importante y ahí la parte médica tiene que hacer su mea culpa porque viene de los manuales diagnósticos. Se me ocurre o estaba pensando, Judith, que tú ya tienes harta experiencia y tú eres la encargada del programa de niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Adolescentes. Ah, solo adolescentes. Solo adolescentes. Ya. ¿Te parece que el que haya consultas de personas trans o que estemos hablando de este tema es una moda, por ejemplo? Yo creo que no es una moda, en mi opinión personal. Siento que se está visibilizando mucho más el tema y se está, no sé si la palabra es normalizando, pero se está conversando con forma más natural. Años atrás, hablar de un adolescente trans era casi como una aguja en un pajar, era sumamente extraño porque los chicos y las chicas estaban siempre como escondidos, como con miedo, pero ahora en general la sociedad está hablando mucho más del tema de diversidad sexual y la experiencia trans no dista de lo contrario. Entonces están, yo creo que tomando fuerza, por decirlo de alguna forma, tomando confianza de mostrar un poco su vivencia, su experiencia y además que igual la salud ha estado mucho más con los derechos sexuales y reproductivos en las políticas de salud. Hay mucho más apertura desde los servicios la idea de apertura, porque no creo que todavía nos falta mucho por avanzar, pero por lo menos ya tenemos leyes que nos apoyan, leyes que están haciendo que se converse más el tema. Yo creo que en la medida que conversemos más el tema, que se naturalice el tema, vamos a poder derribar estos mitos de los que vamos a conversar o estamos conversando y vamos a poder avanzar en dar un apoyo más fraterno y más, no sé si normal es la palabra, es que la palabra normal es tan relativa, como tratarlos como una persona más, porque las personas trans de cualquier edad son todavía vistas como personas como especiales. Hoy ahí va ella, mira, ¿qué será, hombre o mujer? Bueno, entonces, ¿qué es? En el fondo, ¿es hombre, es mujer? No sé lo que. Entonces, todavía se está viendo como una peculiaridad en la experiencia. Entonces, la idea es poder avanzar tanto en lo macro, en las políticas públicas macro y en lo micro, me refiero a los centros de salud específicamente, y en el trato directo a estas personas, en general a los adolescentes, que, como ya lo hemos visto en otros podcasts, son una etapa demasiado voluble. Claro. Simón, ahí, no sé, ¿si querías decir algo?
O sea, me pasa que la pregunta sobre si las personas trans son una moda, si la diversidad es una moda, tiene que ver con, partamos por lo siguiente, las personas trans han existido en toda la historia del mundo, en todas las culturas existen personas que se cambian de género, que juegan con la performance del género, solo que antes, incluso en otras culturas, han sido más visibilizadas y se les respetaba mucho más. Si no me equivoco, también en la cultura mapuche tiene una relación particular con las personas trans, que hay una persona que participa en ciertos rituales, sí es una persona trans finalmente, no que vive y se hace la performance de mujer siendo un hombre. Entonces, esto ha existido siempre, no es algo nuevo, no es algo que digamos, apareció porque la globalización o porque el mundo avanzó y la ciencia nos dijo esto. La ciencia sí nos ha ayudado a poder darle el espacio y poder darle el cuidado que necesitan esas personas en particular para poder sentirse cómodas con su identidad. Pero en el sí la moda tiene que ver con, a mi parecer, con una lucha histórica de las personas que han sido golpeadas, que han sido perseguidas, que han sido discriminadas. Y esas personas hicieron el espacio y dieron el poder para poder decir ahora, sí, las personas trans existen, las personas trans están presentes, todavía se les sigue persiguiendo y se les sigue matando, que es el gran tema con la diversidad y con el odio finalmente que genera, o el rechazo que genera una identidad o una forma de vivir distinta. Entonces, yo no creo que sea una moda, yo creo que tiene que ver más con años de lucha de parte de estas personas que han logrado visibilizar y han logrado también concientizar y sensibilizar a las personas que no estaban acostumbradas a esta vivencia particular. Yo creo que ahí estás entrando, bueno, claramente el estar en este podcast es porque este tema nos gusta mucho, nos preocupa y también nos motiva a ser parte de ese cambio. Y ahí yo agregaría esto que tú estás diciendo con lo que yo estoy absolutamente de acuerdo, y es que el género es una construcción social. El género es algo que nos inventamos, bueno, y que viene también, que está muy relacionado con el proceso de colonización. Entonces en los pueblos indígenas de antes, digamos, de la invasión, aquí voy a hacer polémica, yo no sé, así me invitaron, pero de la invasión a América, los pueblos no tenían divisiones sexuales del trabajo ni tenían divisiones por roles de género. Entonces uno podía, los hombres podían y las mujeres o las personas que estaban ahí usar diferentes atuendos, participar en diferentes rituales más allá de su sexo biológico. Entonces esto también quizá lo que ha traído la modernidad ha sido esta segregación que termina volviéndose discriminación. En ese sentido, dado que yo creo que coincidimos en que no es una moda, en que ahora el espacio quizá es más seguro para poder visibilizar esto, está más en las áreas de salud y todo. ¿Por qué en la adolescencia, Simón? ¿Por qué crees tú, bueno, y Judy también, por qué si son adolescentes se dieron cuenta hasta ahora, no se dieron cuenta antes, no avisaron antes, que es como una pregunta muy frecuente en madres, padres y cuidadores de, pero es que a mí nunca me dijo nada, yo nunca supe, nunca dio ninguna señal? ¿Qué piensan ustedes de eso? A ver, eso es más complejo. O sea, partamos por el hecho de que la adolescencia es el proceso de búsqueda de la identidad. O sea, el búsqueda del deseo, búsqueda de encontrarnos con uno mismo. Decirnos qué es lo que nos gusta y qué nos separa de los demás. Por eso, particularmente en la adolescencia, aparece la homosexualidad, aparece también la identidad de género un poquito más marcada, pero a mí me ha pasado por experiencias clínicas que la experiencia de identidad de género se siente desde más pequeño. Que lo expresen a los papás, que se diga abiertamente cuando el mundo no está hecho para personas trans, es muy difícil. O sea, sí, ese cuestionamiento va a estar por parte de los papás porque es una pregunta así como, ¿pero por qué no confía en mí? Es difícil poder responderle esa angustia a un papá. Es como, no es que no haya confiado en usted, es que no confía en el mundo, no confía en la sociedad que le ha dicho, mejor bajemos un poco, puede ser que esto sea un momento, que sea pasajero, que también es la pregunta muchas veces, como se le va a pasar, es parte de la adolescencia. Y no, es una vivencia, es una identidad.
no es algo que vaya a arrepentirse después o que vaya... Puede haber quizá algunos complejos con cómo se siente físicamente por el ámbito más de la imagen corporal, de la belleza, de los cánones más establecidos. Pero en sí el proceso de transición, la mayor cantidad no se arrepiente de eso, porque es lo que deseaban, es lo que sentían que tenían que hacer. Ahora, decir que hay una edad para poder definir a alguien la identidad de género es muy, muy complejo. De partida porque es un tema nuevo. Sí es cierto que hay estudios que dicen que son desde muy pequeñitos, que se empieza a notar que hay algo ahí que tendencia a buscar más juegos femeninos, a vestimentas más particulares, pero ya en la adolescencia es cuando grita al mundo soy esto. Y de por sí la adolescencia es eso. Entonces, sí, pues no lo van a decir antes los niños. También no tienen esa preocupación los niños de ese tiempo, no se preocupan del hombre o de la mujer necesariamente. Somos nosotros los que les decimos no puedes jugar con la muñeca porque es de niña. No puedes jugar con la pelota de fútbol porque es de hombre, por ejemplo en el caso de las niñas. Entonces todos los discursos de género que escuchan los niños, los más pequeñitos, tienden a ser así, binarios constantemente. Y en la adolescencia donde el reconocimiento con el otro y el jugar y el conectarse con sus propios pares permite también la apertura y decir como, pucha, yo no me siento al parecer como todo el mundo dice que me tengo que sentir, porque finalmente eso es un discurso impuesto a los adolescentes. Yo creo que ese discurso también te lleva a estar inseguro cuando tú, como dices, eres más niño y no tienes acceso a más información, porque siento que las redes sociales han ayudado mucho a que la gente hable de esto. Cuando no existían las redes sociales o el internet, nosotros no teníamos, hablo por mi edad, acceso a información. Entonces, si un niño o niña no tiene acceso a información y se siente extraño, no va a saber lo que le está pasando. Yo me siento raro, pero ¿qué es lo que tengo? Y a lo mejor no le va a preguntar al papá o no le va a preguntar a la mamá porque no sabe cómo hacerlo. Entonces, eso no significa que no tenga esa inquietud, esa vivencia trans. Y lo otro es que hace que no se sienta mal por lo que tú decías, porque todos los niños son iguales. Es algo maravilloso que tienen los niños, que tienen muchos amigos y no tienen ni idea del nombre del otro. Por lo tanto, eso hace que para ellos no sea un tema esa vivencia, pero tampoco sabe lo que le está pasando. Y tampoco tienen la opción de explorarla porque está tan marcado esto de lo cultural, de lo no binario, de lo masculino, lo femenino, que ellos no saben qué es lo que pasa. No tienen la oportunidad de explorarlo, sus sentimientos. Yo estaba pensando, los escucho y digo, claro, es algo que se ha hablado mucho, que es la falta de referentes. Parte de la identificación, ¿cierto? En el proceso de la niñez, y bueno, ahí Simón podría, pero no nos da el tiempo hoy, será en otra oportunidad. Pero en el fondo, claro, de identificarnos tiene que ver con que vemos a nuestras figuras de cuidado y nos sentimos más cercanas a unas que a otras. Nos gusta usar más unos atuendos, nos gusta más, ya. Entonces, las redes sociales, como tú decías, y la información le han entregado a los adolescentes referentes. Y entonces no es que ahora sea esta moda como de, ay, todas las personas quieren ser trans, porque además ser trans yo creo que no es una experiencia tan grata en el sentido por todo lo que ya ha explicado Simón, y no es algo que uno escoge. No, así como uno no escoge ser homosexual, ni escoge el color de piel que tiene, ni la familia en la que nace, pues tú no escoges ser trans. Pero sí el tener referentes positivos, el que haya más videos en el que las drag queens, en el que hay más series que hablan de los tránsitos de género, o de simplemente no tener que usar lo que supuestamente tienes que usar, aun cuando te consideres de ese género. O sea, como las mujeres ahora podemos usar prendas que se consideran masculinas, entre comillas, y eso no tiene por qué cuestionar nuestra identidad, ¿no? Entonces encuentro eso súper importante. Y ligado un poco a esto, si es que se ve más en la adolescencia también, porque viene este impulso de necesitar decirlo, ¿sí? ¿Hay alguna edad en la que uno pueda estar seguro como de que ya fue? O sea, sí, si esto me está pasando y soy una persona trans, entonces, no sé, a los 18 estoy segura de que soy trans. O sea, si no hay
A ver, si no me equivoco, la ley pone como límite los 18 para el cambio de físico, ¿no? Sí, desde los 18 en adelante puedes empezar a pensar como en un proceso de un cambio físico antes de los 18, no. Pero es porque los 18 es mayoría de edad, legalmente. Eso podríamos ser como para tranquilizar en sí un poco a los papás, dejemos como ese el límite, pero sí creo que en la adolescencia, desde los 14 años, una persona ya está segura de su identidad. O sea, conversando, compartiendo, sí es que. Y eso es cierto, o sea, el proceso de aceptar o el proceso de reconocer la identidad de un hijo o la identidad de un adolescente para los papás es muy complejo, porque no es, yo lo asimilo un poco al duelo, al dejar partir un hijo y reconocer a otro, o empezar a conocer a este nuevo niño, que finalmente siempre fue el mismo, solo que no se mostraba completo. Pero ese proceso es como lo que lleva más la angustia a los niños. Me ha pasado con pacientes trans que en primera sesión estoy muy ansioso, crisis de pánico. La segunda sesión me dice, es que yo no me llamo Juan, me llamo Juana. Y es como, ok, perfecto, vamos a empezar a hablarte así ahora. Y empezar a ayudar a cómo decirle a la familia, cómo acompañar ese proceso. Es una angustia que desaparece apenas se revela la situación. Entonces yo creo que en la adolescencia uno ya está seguro de su identidad. Pero por temas legales y como para tranquilizar un poco a los papás, dijimos que los 18 años sea como para hacer el cambio definitivo, pero desde que tu hijo, desde que el momento el adolescente te dice me siento de tal manera, soy de tal forma, es el momento de reconocerlo más allá de lo legal y más allá de... Yo creo que ahí se genera Yo creo que ahí se genera un problema tan grande de choques generacionales entre los papás que nos criaron en el fondo con este esquema binario estructurado, que el hombre y la mujer hace esto, y en Chile, que es una sociedad machista de por sí. Entonces, que un adolescente o un niño, incluso niña, revele que tiene esta inquietud o dice yo soy así, ya es súper fuerte para los padres. Entonces, los padres tenemos doble trabajo en el fondo: superar nuestros propios prejuicios, nuestras propias imposiciones en cuanto a la sociedad binaria, y ayudar a nuestros hijos y poder entenderlos. Entonces yo me imagino que dentro de las consultas, tanto médica o psicológica, obviamente es muy imprescindible trabajar con los dos, con este grupo, para que este adolescente se sienta incluido o incluida dentro de, porque si no se siente incluido en su familia, ¿qué va a pasar? Y ahí sí, yo estoy de acuerdo con Simón en que, claro, como quizá y con Judy en que en este proceso padres, madres se puedan sentir más confiados. Ya, mi hija llegó a la mayoría de edad y se considera una persona trans, entonces como que se sientan tranquilos de los pasos que van a dar. Pero efectivamente en el CESFAM, por ejemplo, nos han llegado pacientes de 7 o 8 años. Y hay una que le voy a cambiar el nombre para proteger su identidad, María, pero yo creo que a mí me da vida cuando las familias aceptan esto rápidamente, se mueven rápidamente, lo cual no quiere decir que no se angustien o no sufran. Pero María dijo desde siempre, la mamá dijo, desde siempre dijo que era una niña y entonces ha podido vivir su infancia como una niña, usando la ropa que quiere, haciéndose el peinado que quiere, la tratan de hecho como una princesa, le dan todo eso que a ella le gusta, y también eso ha permitido que pueda acceder al politrans antes de la pubertad, y ese momento también permite que si esa persona quiere tener un cuerpo como distinto, el empezar tratamiento antes te gana un montón de espacio, ¿no? Y ahí como estas modificaciones corporales, si una adolescente o un adolescente quiere hacerlas en la adolescencia, tiene derecho a hacerlas después de los 14 años, acompañada de un tutor, y no modificaciones como quirúrgicas, pero sí, por ejemplo, procesos de hormonización, porque es en la adolescencia, así como psicológicamente te están pasando millones de cosas, corporalmente también. Entonces,
Lo encuentro muy importante como el acoger las angustias de los papás y mamás, pero también priorizar lo que le pasa a la persona que está transitando, porque a veces se va todo hacia la familia y en el fondo la persona que más sufre con el rechazo y con todos estos cambios es la persona trans, ¿no? Quería rescatar un poco lo que tú decías del tema del apoyo desde que son pequeños o en cuanto lo verbalice esta sensación de trans, porque también hay mucho mito al respecto. Entonces me gustaría dejar como claro que todo cambio quirúrgico y sin que no sea reversible se hace mucho después de los 18, 20, incluso con mucho apoyo psicológico siempre. Pero en los niños o las niñas que van a empezar su desarrollo físico por la pubertad, lo que se realiza este proceso de hormonización es reversible, o sea, se suspende el tratamiento con hormonas, medicamentos y los cambios desaparecen. No es algo que vaya a quedar per se. Porque es importante también mencionarlo, porque cuando más se produce el tema de la disforia de género a lo mejor, que sería bueno a lo mejor ahondarlo, es ahí, cuando empieza a cambiar el cuerpo hacia lo físico, lo biológico, hacia un hombre o hacia una mujer, porque los niños y las niñas en general son todas iguales, físicamente hablando, solamente sus genitales cambian, pero cuando tú los ves en forma externa son todos iguales. Pero ya cuando empieza la pubertad y empiezan estos desarrollos de los caracteres sexuales secundarios, es cuando empieza esta mayor angustia en los adolescentes. Y ahí, para que podamos cerrar, yo creo que deberíamos pedirles a las personas que nos escuchan que también nos puedan ahí apoyar en el Instagram de si quieren que ahondemos en algunos temas o no, porque esto es un mundo gigante. Sí, sería súper bueno. Pero antes de cerrar, o sea, ya para cerrar, creo que el tema de la disforia es súper importante. No como diagnóstico, ya no se usa como diagnóstico en profesionales de la salud en ningún ámbito, porque no es una enfermedad el ser una persona trans. Pero sí estos cambios, la disforia habla del malestar, ¿no? No sé, Simón, si para cerrar te pediría que nos cuentes así brevemente la disforia y como quizá recomendaciones a padres y madres, a cuidadores de personas trans respecto a cómo acompañar cuando hay este malestar. Perfecto. A ver, la disforia, como dice Carolina, no es un diagnóstico, no es... Mucho tiempo se entendió la disforia como la incomodidad corporal, cuando la disforia, en particular en estos casos, tiene que ver con el malestar asociado a la transición, pero que no tiene que ver con el proceso de transición en sí, sino con la carga social, con el malestar que le genera al entorno la situación que está modificándose. Bullying, acoso, discriminaciones. Entonces no es el hecho de ser una persona trans lo que genera la disforia, sino que es la reacción del contexto la que va a activar este malestar. Diciendo esto, es importante que todo padre o toda madre o todo adulto responsable que esté por este proceso, que haya escuchado a un adolescente que le contaba esto, lo primero es acoger, es decir, escuchar con respeto, no cuestionar, nunca cuestionar. La primera pregunta de ¿por qué no me dijiste antes? Como nos hacíamos en esa pregunta, ¿por qué no lo contaban antes o cuándo nos podemos dar cuenta? Esos cuestionamientos lo único que hacen es retraer al adolescente. Para que el adolescente nos cuente tiene que ser un espacio de confianza y de respeto mutuo. Y eso significa validar su experiencia. Uno puede tener las dudas y los cuestionamientos que son lógicos en esas circunstancias, pero no es el momento ni el lugar para conversarlos. Y ahí como adulto también es conocer y es saber que va a haber un momento para conversar y va a haber un momento en que uno va a tener que decir no tengo todo el conocimiento, no tengo todas las herramientas en este momento, necesito educarme y después conversar con nuestro adolescente, porque la primera reacción va a ser fundamental para los procesos que vienen después. Es como cuando ocurren situaciones muy dolorosas y la primera reacción es responsabilizar a la víctima o culpabilizarla, tiende a hacer que las personas se retraigan. En el momento de la primera acogida es siempre con respeto y siempre reconociendo la vivencia del adolescente. Después de eso es un poquito más simple, o sea, va a ser un poquito menos compleja la situación.
Judith, gracias Simón, ¿tienes alguna recomendación para que podamos... Mi recomendación más que nada es tratar de... Voy a hablar como mamá, más que como profesional. Cuando uno es mamá de un adolescente, todos los días es un mundo nuevo. Todos los días es algo nuevo, algo bonito. Entonces, eso, mamá, quiero decirte algo, no, ya está como ahí ya. Pero yo creo que tratar de ver escuchar con amor. Nada más que escuchar con amor y con apertura de mente. Nada más que eso. Para que ellos te sientan con el corazón abierto y ellos lo sienten. A lo mejor no solo tu hijo, sino que cualquier adolescente que se acerque a escuchar con cariño, con amor y con apertura de mente. Eso. Qué bonito. Para cerrar, se me ocurren 2 cosas de recomendaciones que se las podemos dejar en el Instagram. Hay un podcast que se llama se me confundió Radio Ambulante, y hay un capítulo que se llama Yo Princesa, que cuenta el proceso de transición de una niña argentina. Y creo que a papás y mamás les puede ayudar mucho. Y hay un documental de una fundación de acá chilena que se llama Niños Azules, Niñas Rosa, ¿cierto? ¿Es así? Sí. ¿O es al revés? Bueno, se las podemos dejar, que creo que también ayuda como a ver ese otro lado de cómo acompañar y demás. Para cerrar, a mí me gustaría decir lo que les digo a las personas que acompaño en la consulta, a adultos, madres, padres, cuidadores, y es: el mundo ya es un lugar hostil, entonces el poderle ofrecer a nuestros adolescentes, hijes o sobrines o esas personas que están en ese proceso en nuestro entorno un espacio seguro, va a hacer que puedan tener las herramientas para enfrentarse a un mundo que igual va a ser hostil. Entonces tenemos que decidir si nuestra familia, nuestra casa, nuestro entorno va a ser hostil también, o va a ser ese lugar seguro donde tú le vas a enseñar que tiene derecho a ser quien es y que está bien ser quien es, y que merece todo el amor, todo el cariño y hacer su vida como mejor prefiera, como cualquier otra persona. Así que eso, les damos las gracias por escucharnos, también a quienes están aquí acompañándonos presencialmente, a quienes nos escuchan por las redes, y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Chao, gracias. Gracias. Misterio, y digo chao.